nosotros no estamos evaluando nuestra vida constantemente, es muy posible que caigamos en religión y que nunca cuestionemos lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo. Yo le he contado que aprendí en el Instituto Bíblico que Noé construyó el arca en 120 años, así que yo lo aprendí y un día me puse a buscar el sustento bíblico para eso y cuando me di cuenta no hay tal cosa como que Noé construyó el arca en 120 años, así que empecé a buscar el versículo y me tomé un café con el pastor Tito y le digo, ¿en cuántos años construyó Noé el arca? Y me dice, en 120, le digo, no, me dice, sí, te enseño el versículo, enséñamelo. Y se puso a buscar y a buscar. Y me dijo, te lo voy a encontrar. Dije, voy a encontrármelo. Pasaron 2 días y regresé y me dijo, no está. Y yo le dije, no está. Y así hemos creído cosas durante mucho tiempo. ¿Sabe? Hubo un tiempo en el que no le dábamos Santa Cena a nuestros pequeños porque no se le daba. Y entonces no se le da. No hay que darles. Y hasta que fui a la palabra y me di cuenta de que no hay ningún lugar donde diga que no hay que darle Santa Cena a los niños, sino que hay una responsabilidad de los papás de entender cuando ellos saben lo que la Santa Cena significa. ¿Sabe? Estaba en Nicaragua, una reunión con unos pastores que llegaron a platicar. Ellos estaban hablando acerca de la religión tradicional y lo que ellos enseñaban y están confundidos y siempre lanzándole consignas en contra de la idolatría, lo cual me parece que la palabra de Dios lo prohíbe. Pero en eso llegaron y me hablaron acerca del bautismo y le dije, mire, nosotros también tenemos ciertos errores doctrinales que tenemos que aprender a buscar en la palabra. La verdad, por ejemplo, la enseñanza previo al bautismo. Porque no bautizamos una persona sino hasta que haya cumplido sus 3 meses de enseñanza, y eso en la escritura no está. Me dice, ¿sí está? No está. Busquen, quiero ver. Y empezó a buscar. ¿Y sabe qué pasó? No lo encontró. Lo que encontró en Hechos capítulo 8 es que un día iba Felipe y se encontró a un etíope que era negrito y era el que estaba a cargo de los tesoros de la reina de Candace, o sea, era el azar. Imagínense qué claro. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Empiezan a platicar, lo evangeliza, y el etíope entiende el evangelio. Le dice, yo quiero ser bautizado. Llegan a cierta agua en el desierto. Qué curioso que iban en el desierto y encuentran una cierta agua que me imagino que no haber sido muy limpia. Le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 2 cosas, no había recibido el curso y no era agua bendita. Así que tenemos 2 problemas, hermano, para a veces la tradición. No había tal cosa como un agua bendita y no había tal cosa como un curso. Felipe le dijo, si crees, bien puedes. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro evangelio debe de tener un sustento. La mayor parte de nosotros trabajamos por creencias y no por convicciones. ¿Usted sabe qué es una creencia? Una creencia es cuando yo cargo una pata de conejo aquí en mi bolsa porque entonces creo que me va a dar dinero. Eso es una creencia, pero no tiene ningún sustento. La convicción tiene el sustento de la palabra de Dios. La convicción, yo llego y le digo lo que creo porque aquí lo dice y la palabra de Dios es eterna y me soporta, no un versículo, toda la palabra de Dios soporta mi vida. Cuando yo le hablo a los jóvenes y les digo, los jóvenes, lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar tu palabra. El salmista sabía que el camino del joven está lleno de tropiezos. Miren, jóvenes, nuestro camino está lleno de tropiezos. ¿Con qué vamos a limpiar nuestro camino? Con guardar su palabra. Así que cuando tú vas, joven, es como que tú vayas con una escoba limpiando tu camino, y esa escoba se llama la palabra de Dios. Vas limpiando tu camino cada paso que das, tú tienes que entender que te vas a referir a la palabra de Dios. Así que de pronto vas a encontrar una piedra en el camino y vas a decir, ¡hala, qué guapo está! Pero no es cristiano, fuera. Pero no ama al Señor, fuera. Pero no tiene temor de Dios. ¿Por qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es que mi papá no me entiende. Pero la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Señor, lo voy a honrar aunque no lo entienda. Señor, es de la generación pasada. Siempre los papás van a ser de la generación pasada. ¿Y saben qué sucede? Que tenemos que encontrar el sustento. Yo quiero hablarle de 2 palabras preciosas esta mañana, y por eso quise que cantáramos este coro, cambiaré mis tristezas. 2 palabras
preciosas que van a quedar en su vida, en su corazón, y estoy seguro que nos va a ayudar a enfrentar la vida. Y la primera palabra es una palabra muy bíblica, que es la propiciación. Repita conmigo: propiciación. La palabra propiciación tiene que ver con lo que Dios ha cubierto. A ver, voy a poner un ejemplo, porque hay dos palabras. La primera es propiciación y la segunda es expiación. Y con el perdón de Coqui lo voy a despeinar. Pero la palabra propiciación y expiación viene del hebreo kippur o kippah, que significa, perdón por el peinado, Coqui, que significa cubrir. Así que aunque sea él muy pecador y Dios lo voltea a ver, Jesucristo lo cubre. Y cuando lo cubre, ¿qué significa eso? Kippah. Entonces el Padre desde arriba lo ve y dice: ah, está cubierto. Hay una propiciación, hay una cubierta sobre su vida. Ahora, la palabra expiación está muy relacionada con el pecado que nosotros hacemos y con el pecado que nosotros somos. Y aquí hago un paréntesis porque tenemos que entender esto. Es diferente hablar acerca del pecado que hacemos y el pecado que somos. Cuando llegamos a Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Él perdona nuestros pecados que hemos hecho. Pero el Espíritu Santo viene a nuestra vida para transformar el pecado que somos. Un nuevo ejemplo. ¿Cuántos por casualidad tuvieron un mal pensamiento en esta semana? Nadie levantó la mano, pero todos dicen todos, ¿verdad? ¿Sabe qué? Aquí sí le doy permiso. Diga, ¿quién tuvo un mal pensamiento? El de la mano. Señale. Ese. ¿Saben por qué no tenemos problema con señalar? Porque sabemos que todos aquí hemos tenido malos pensamientos, hemos tenido arranques, porque es el pecado que somos. En Romanos capítulo 7, el apóstol reconoce esto y dice: hay un mal en mis miembros. Escúcheme por favor. ¿Hay un mal en dónde? Dice: en mis miembros. Que se rebela contra la ley de Dios, que se rebela contra el señorío de Cristo. Así que el apóstol Pablo reconoce que el bien que quiere hacer, ese no lo hace. Y lo bueno que sí quiere hacer, no lo hace. Es lo mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo reconoce que hay una contrariedad en su corazón muy dura. Y dice: hay algo adentro que es una fábrica de hacer pecado. Yo siempre he puesto el ejemplo de la araña y la telaraña. Por lo regular el cristiano está viniendo a la iglesia, se hinca y pide perdón por los pecados que hizo. Y esto es como ver una telaraña y limpiarla. Al siguiente culto viene y se vuelve a hincar, se somata el pecho y vuelve a pedir perdón por los pecados que hizo. Y eso es como limpiar la telaraña. Y el Señor dice: mejor vamos al centro del problema. Mejor vamos a atacar la araña que produce esa telaraña. Mejor vamos a atacar directamente. Y eso es un cambio de naturaleza. Cada vez que pecamos, el pecado, y escúcheme bien por favor, el pecado necesita ser juzgado, condenado y castigado. ¿Está conmigo? Quiero repetirlo. El pecado necesita ser, ¿qué dice? Juzgado, condenado y castigado. A ver, quiero que lo confiese conmigo. El pecado necesita ser juzgado, condenado y castigado. Usted escoge si en usted o en Cristo, porque la Biblia dice que Él vino a pagar por nuestros pecados. Ahora, cada vez que había un pecado, y si usted me acompaña al libro de Levítico desde el capítulo 2, vamos a ver un poquito en Levítico y vamos a ir recorriendo nuestra Biblia rápidamente. En Levítico vamos a brincar hasta el capítulo 4, por favor. Capítulo 4, verso 3. Si el sacerdote ungido, ¿qué dice? Pecare. Otra vez, si el sacerdote ungido, ¿qué dice? Pecare. ¿Y no que está ungido, pues? Muy ungido, pero pecó. ¿Ya se dio cuenta de eso? Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Y no voy a ir a los detalles, pero él tenía que ofrecer una víctima. ¿Qué es una víctima? ¿Qué es expiación? Es tomar a alguien no relacionado con mi pecado que pague la culpa. ¿Está conmigo? ¿Qué es expiación? Tomar a alguien no relacionado con mi error que pague por ese error. Bueno, el judío tenía muy claro esto desde la antigüedad, cuando le fue enseñado por Adán y Eva. Cuando pecaron,
El Señor los buscó y le dijo, ¿dónde están? Ellos respondieron con temor al llamado de Dios. Cuando todo salió a luz, porque una de las cosas que nos enseña el Señor desde el principio de la creación, escúchenme por favor, es que todo va a salir a luz. ¿Cuántos saben eso? Sí. Todo va a salir a luz. Todo. No importa el caso más oculto que esté, todo va a salir a luz un día. Así que cuando salió a luz, el Señor les habla y los increpa y les dice, yo les di un mandamiento, y empieza todo el problema. Así que después de la maldición que se desata sobre la tierra, Dios toma un cordero, porque ellos se taparon con hojas de higuera, hojas como estas, vea, estas hojas, se hicieron un delantal. Pero si yo viniera acá a predicarle a usted con un delantal de estos, tal vez no me vería tan bien, ¿no? Usted diría, hermano, no mucho le tapa. Hermano, eso está un poquito indecoroso. Y si salgo a la calle y el sol calienta, ¿qué pasa con las hojas? Se secan. Y entonces cubren menos. Un día el sol de justicia, que es Cristo Jesús, vino a las calles de Israel, empezó a caminar por ese Israel que estaba lleno de hojas, lleno de religión, pero no los cubría. Seguían igual de desnudos. Porque cuando nos cubrimos de tradiciones, cuando nos cubrimos de religión, igual estamos descubiertos. Así que ellos se taparon con hojas de higuera, y el Señor dijo, eso no te va a tapar lo que tú necesitas para cubrir tu pecado, y tomó un cordero. Ahora, póngase en contexto. Adán le acababa de poner nombre a todos los animales. A todos los animales le puso nombre. Y cuando uno le pone nombre a una de sus mascotas, ¿se encariña con ellos o no? Bueno, pues Adán, ese era su trabajo, y caminaba, y un día vio a un cordero y le trajeron el cordero, y cuando le trajo el cordero, el Señor lo mató y le quitó la piel para cubrir a Adán, y Adán por primera vez se dio cuenta de lo mal que había sucedido para esta criatura. Sin conexión con el pecado de él, tenía que poner su vida. Así que los judíos entendían la expiación. Mi pecado siempre va a producir muerte. Ahora quiero detenerme en esto, por favor. A veces los hombres, especialmente con los hombres, hablo con los hombres. A veces los hombres pensamos cosas como estas. Yo ya soy grande, ya soy adulto. Yo hago lo que quiera. Escúcheme, por favor. Siempre nuestro pecado tiene consecuencias en otros. Y siempre nuestro pecado causa la muerte de otros. A veces de las generaciones. Yo he visto papás que mandan a sus hijos a la iglesia porque les parece que es muy bueno, pero ellos no. Porque ellos están bien, ellos ya son maduros. Escúcheme, si el sacerdote ungido pecaba, igualmente tenía que llevar un animalito a sacrificar. Alguien, una criatura que no tenía relación con el pecado. Escúcheme, ¿qué relación tenía el cordero con la rebelión de Adán y Eva? Ninguna. Pero pagó con su vida. Pagó con su piel para desarrollar una cobertura en Adán y en Eva. Vamos a regresar al Levítico, donde estamos. Vamos al Levítico. Ahora capítulo 13. Sí, perdón, capítulo 4, verso 13, perdón. Capítulo 4, verso 13. Allá era el sacerdote en el verso 13. Aquí el verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiera, ¿qué dice? Errado. Y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un, ¿qué dice? Un becerro. Ahora póngase usted a pensar en el becerro. El becerro está comiendo su alimento, está tranquilo de la vida, ya llovió, salió la grama, y de pronto se lo llevan, y cuando se lo llevan, ¿a dónde vas? A morir por el pecado del pueblo. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Usted piensa que el becerro podría decir, ¿yo qué tengo que ver con eso? Sí, pero que siempre el pecado va a causar muerte. Lo bueno es que para nosotros es que un día Jesucristo, como el Cordero de Dios, vino a la cruz y dijo, yo voy a pagar por tu pecado. Escúcheme, yo voy a pagar por tu pecado. No solo por los que has hecho, sino por el pecado que tú eres. Vamos a otro versículo aquí mismo, en el verso 22, 4:22. Cuando pecare un jefe, ¿un qué? Un jefe. Estoy en el lugar correcto, mire. Solo jefes hay aquí. Cuando pecare un jefe
y lo hiciere por yerro contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda otra vez, ahora que dice, un macho cabrío. Siempre hay muerte. Siempre que hay pecado, hay muerte. Ahora, por eso le he dicho en este día, si usted tiene pecado, que seguramente lo tiene como todos nosotros, la muerte usted determina si es en usted o es en Cristo Jesús. Por eso la expiación tiene que ver, y escúcheme por favor este concepto, la expiación tiene que ver con el pago por el pecado. ¿Con qué tiene que ver la expiación? ¿Con el qué? Con el pago por el pecado. Nuevamente, quiero que quede en su corazón. ¿Con qué tiene que ver la expiación? Con el pago por su pecado. Pero la propiciación es otra cosa. La propiciación es quién está pagando. La expiación es lo que se está pagando por el pecado que se cometió. Ahora, la propiciación es quién lo está pagando. ¿Me doy a entender? ¿Está conmigo? Una cosa es que se está pagando, otra es quién es el autor de esa propiciación. Por eso el Salmo 85 dice, fuiste propicio a tu pueblo, los cubriste. Como le digo, la raíz tiene que ver con cubrir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no solo vino a pagar por el pecado, sino nos muestra quién es el sujeto del pago. ¿Quién es el pago? El pago es el Señor Jesucristo. ¿Y por qué le hago esto? Esta introducción. Se asustó porque dije introducción, ¿verdad? ¿Por qué le digo estos conceptos? Porque son conceptos que como no hemos entendido, continuamos en nuestro evangelio. ¿Y saben qué pasa? Que tenemos muchas cosas y muchas bendiciones sin alcanzar en Dios porque no hemos pasado por estos principios de Dios. Por ejemplo, hay personas que están diciendo, Señor, mis finanzas están mal, Señor, mi matrimonio está mal, la relación laboral está mal, la relación con mis hijos, la relación familiar, la relación acá, la relación allá está mal. Y Dios dice, sí, lo que pasa es que tú no has pasado ni por la expiación ni la propiciación. Tú necesitas entender que siempre hay un intercambio en la vida cristiana. El Señor nos mostró en la cruz del Calvario que Él, el Cordero de Dios, fue puesto en la cruz para pagar por mis pecados y por mis transgresiones y traer a mi vida una renovación. Así que yo tengo que reconocer a Jesucristo y decirle, Padre, entiendo que tú pagaste por mí. Yo ya no tengo que ir a morir. Así que hoy reconozco en mi corazón que tú tomas mi pecado y tú por la fe intercambias posiciones, porque tú debiste haber muerto en la cruz, tú debiste haber pagado en los infiernos y el Señor Jesucristo tomó tu posición y pagó por ti, y hoy tú puedes cambiar. Y entonces aquí viene el intercambio. Mire por favor Salmo capítulo 30 primero, Salmo capítulo 30 verso 11. Salmo 30, 11. Has cambiado mi lamento en, ¿qué dice? Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Mira lo que dice Dios, has cambiado mi lamento en ¿qué? ¿Qué era lo que tú tenías que tener? Lamento. ¿Y qué fue lo que Dios te dio? Baile. Isaías capítulo 61. Vamos por favor, Isaías 61. Isaías 61, verso 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Usted sabe que la palabra abatimiento significa con las patas hacia arriba. Es un término pastoral que significa que una oveja está con las patas hacia arriba y no se puede levantar. La oveja, su estructura ósea es diferente a la de un perro. El perro tiene sus extremidades a los lados, así que usted bota un perro e inmediatamente se levanta. Un gato no digamos. Pero una oveja es como algunos de los que están acá, que si los botamos ya no logramos que se levante. La oveja, con el peso de la lana y con la posición de sus extremidades, le es muy difícil reaccionar para levantarse, y entonces se dice en términos pastorales, la oveja está abatida.
Está abatida, está con las patas hacia arriba. Entonces la oveja empezaba a asfixiarse por el calor de la lana, por la posición en la que estaba. El pastor llegaba, la levantaba e iba a un lugar que se llamaba La Copa, que era una fuente de piedra que estaba llena de agua. Tomaba a la oveja, la ponía adentro del agua, la refrescaba y después la ponía de pie. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice: mi copa está rebosando. Hay un lugar donde el Espíritu Santo me mete y recibo paz, recibo bendición, recibo bienestar. Miren lo que dice: buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cómo estaba? Cautivo. ¿Qué le da? Libertad. A los presos, apertura de la cárcel. Estaba preso, ¿qué le da? Libertad. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en duelo, a todos los que están enlutados. ¿Cómo está? Triste. ¿Qué le da Dios? Consuelo. Otra vez. ¿Cómo está? Triste. ¿Qué le da Dios? Consuelo. ¿Qué cambia? Su dolor por alegría, por gozo, por baile. Hermano, el Señor en la cruz del Calvario, cuando expió, cuando pagó, no solo pagó, nos hizo un intercambio. Miren lo que dice el verso 3: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de, ¿qué dice? Ceniza. Gloria en lugar de ceniza. ¿Quién utilizaba la ceniza? El que estaba afligido. ¿Se recuerda de Job? Job en un día perdió toda su riqueza, 8 funerales en el mismo día de sus hijos. Estaba en una gran tribulación, hermano. Perdió su dinero, perdió sus hijos, se enfermó y lo único que no perdió fue la suegra. ¡Qué tribulación! Esa sí se la dejaron. ¿Se puede imaginar la tribulación que enfrentó? Y cuando llega el momento en el que Job está tan difícil, tan triste, una situación tan adversa, le llega una sarna maligna, dice la palabra, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y tomaba un tiesto y se rascaba con ese tiesto. ¿Cuántos han tenido alguna vez la molestia de un zancudo en su habitación? Y como alguien puso en su Facebook: por favor, zancudo, si vienes esta noche, podrías sacarme o chuparme grasa en vez de sangre. Porque eso sí le sobraba, ¿eh? Es que ponen tantas cosas, ¿verdad? ¿No? ¿Quién fue el que puso de ustedes? Ustedes son. Porque alguno de ustedes puso: voy a dormir en la calle para ver si amanezco sin llantas. No fui yo, dice la no fui yo. Así que la aflicción de Job lo llevó a tal grado de sentarse en ceniza, y el que estaba en luto y el que estaba pasando una gran necesidad en tiempos antiguos tomaba ceniza y se esparcía ceniza sobre su cabeza, como Job. La esposa que estaba en una gran aflicción, una mamá de 8 hijos, enterrarlos el mismo día. A mí me parece que eso es una gran aflicción, hermano. De hecho, enterrar un hijo es antinatural, ¿no? Nos parece muy natural que enterremos a nuestros padres. Pero llegaba la esposa de Job con mucho dolor, dice: mejor maldice a Dios y muérete. Estaba deprimida, estaba afligida, y Job estaba más afligido, rascándose con un tiesto pero lleno de ceniza. Y Dios dice: ay, yo quiero hacer un intercambio contigo, Job. Tú tienes en tu corazón cosas que yo puedo cambiar. Tú tienes en la naturaleza, ahí en lo profundo de tu ser, cosas que yo quiero cambiar por medio de la aflicción. Quiero platicar con todos los que han atravesado o están atravesando una aflicción. Escúcheme, por favor. Dios no te va a mantener en una aflicción si no es porque quiere hacer un cambio profundo en tu corazón. Nosotros nos molestamos con Dios porque Él ya me pudo haber dado el dinero para salir de la deuda. No que mío es el oro y mía es la plata, pues. Así le dimos a Dios, ¿verdad? No que tú sanas, pues. No que tú eres todopoderoso, pues. Y Dios dice: pues por eso, porque soy el único que puede cambiar tu naturaleza, cambiar tu corazón, cambiar lo profundo de tu ser. Yo quiero hacer un intercambio. Dice: a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo. Y me gusta esta palabra óleo, ¿sabe por qué? Porque en algunas versiones aparece la palabra ungüento. La palabra ungüento. Y sabe que esa palabra ungüento aparece también allá, o óleo, como aparece aquí. Aparece cuando Dios le da una orden a Noé de calafatear el arca por dentro y por fuera. Es la misma palabra que utiliza aquí para óleo. Cubrir el arca para salvación. Había que darle óleo de gozo en lugar de ¿qué? De luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué tremendo, porque el espíritu angustiado puede causar en nosotros enfermedad. Decía el pediatra de los niños, el problema es cuando la gente llega a somatizar su enfermedad. La enfermedad está en el alma y lo que surge es una enfermedad física. ¿Se da cuenta usted? La persona diabética, la persona hipertensa, la persona con artritis, artrosis, escoliosis, muchas veces el problema no es la salud física, el problema es la salud emocional, el espíritu angustiado. Por eso el libro de Proverbios dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soporta al del ánimo angustiado? La Escritura nos enseña que Él vino a cambiar. Y estamos en un tiempo en el que Dios está haciendo un intercambio y te ofrece un negocio. Y un negocio muy bueno. Muy bueno. Mire, Dios es uno de los mejores comerciantes. Te dice, dame tus pecados y te doy la eternidad. ¿Qué dice usted? Lo voy a pensar, es que... ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí. Es que la parranda, hermano, es que... sí, yo les he dicho que a veces cuando servimos Santa Cena, yo me doy cuenta, servimos Santa Cena y los hermanos hasta la costumbre tienen de... Algunos el panito quieren que se lo pongan aquí, mire. Y cuesta. Y la gente dice, es que yo no entro al evangelio porque es una serie de normas y prohibiciones. Y Dios dice, no es una serie de normas y prohibiciones, es un intercambio. Dame tu pecado, dame tu naturaleza pecaminosa y te doy la mía santa. Y todavía cuestionamos y decimos, Señor, ¿será? Y nos recuerda la palabra, yo ya pagué por tus pecados. Y fue nada menos que el Hijo de Dios el que pagó. Ya llevó la expiación, así que hoy ya podemos hacer el intercambio divino. Y es parte del intercambio. Miren lo que dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Un manto de alegría, un manto de alegría. El Señor nos propone, el Señor nos invita esta mañana a poder vivir felices. ¿Sabe qué le digo yo? Ustedes me han oído decir cuando estamos en administración algunos, tú tienes derecho a ser feliz, porque el Señor ya pagó en la cruz del Calvario tu felicidad. Escúchame, tú tienes derecho a ser feliz. Y yo digo, hermano, ¿y será que voy a poder ser feliz con esta enfermedad? Sobre la enfermedad tú tienes derecho a ser feliz. Hermano, pero mire, el marido, ¿será que va a poder ser feliz? Sobre tu marido tú vas a poder ser feliz, porque ni tu marido ni la salud son los que te hacen plenos. Recuerde que lo que nos hace pleno es Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Mire, qué ejemplo el que nos dio Esteban cuando lo estaban apedreando. Estaban recibiendo pedradas y él dijo, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Lo veo. Y hay una palabra que aparece acá en Hechos cuando Esteban dice eso, y dice parado, porque en la Escritura dice que él está sentado hasta que todos sus enemigos sean vencidos. Pero cuando Esteban estaba poniendo su vida, estaba siendo apedreado, los enemigos de Esteban, el ego, ¿qué más? Las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, orgullo, todo eso ya había muerto en Esteban. Así que el Señor dijo, es tiempo de pararse y dignificar la muerte de Esteban. Y Esteban, hermano, no le dio tiempo a sentir las piedras por ver la gloria de Dios. Y Dios dice, yo quiero intercambiar mi vida por tu vida. Yo quiero intercambiar tus pecados por mi santidad. Yo quiero intercambiar tu enfermedad por mi salud. Yo quiero intercambiar tu tristeza por mi gozo. Porque tú hoy tienes derecho a ser feliz, porque ya se pagó en la cruz del Calvario por tu felicidad. Ay, hermano, es que si yo ganara 1,000 pesos más sería feliz. Mira, si tú ganas 1,000,000 más y no tienes a Cristo en tu corazón y no estás pleno, no te va a alcanzar.
¿Se recuerda usted lo que decía Onassis cuando le preguntaron cuánto es suficiente? ¿Qué dijo él? $1 más. ¿Cuánto es suficiente? $1 más. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando ganamos más, nuestro presupuesto aumenta. Y si gana más, su presupuesto aumenta más. Así que hoy me decía una persona, hablando de una cierta cantidad que conoce una persona, fíjate que él gana tanto. Yo me acordé de todos los que ganan tanto aquí. Me dice, ¿y no le alcanza, vos? No le alcanza. Y dije, es que nunca te va a alcanzar si no tienes centrado en Dios tu corazón, tus finanzas y la administración, y saber que solo Dios te va a hacer feliz. Hermanas, yo sé que todas están pensando, ay, hacer shopping. ¿A cuántas hermanas les gusta ir de shopping, ir de compras, sí o no? ¿Sí? Amén. Algunas son sinceras y las otras vamos a orar por ellas para que Dios la libre. Pero miren, aún así, con que les gusta ir de compras y con que les gusta tener todos los zapatos que pueda tener, un día abren el closet y se sienten insatisfechas. No tengo nada que ponerme. Y yo le he dicho a los hombres que ese no tengo nada que ponerme significa no tengo nada que estrenar. Porque para el hombre es muy lógico. Y mira el closet y dice, está lleno, hermano, está lleno. Y está lleno y ella. Y el otro se pone y dice, ¿pero qué se enojó si tiene el closet lleno? Pero no entiende que la esposa le está diciendo, no tengo nada que estrenar. Ahora, no la culpo porque aquí a todos les gusta estrenar, ¿sí o no? Sí. ¿A quién le gusta estrenar? ¿Quién se recuerda de pequeño cuando le pasaban los pantalones de los mayores? ¿Verdad que eso nos gustaba mucho? ¿Usted qué quería? Estrenar. Y así somos todos. Nos gusta estrenar. Y el Señor dice, muy bien, hagamos un intercambio. Yo te doy una nueva vida. Y acompáñenme a Romanos capítulo... vamos a Romanos, ¿qué pasa? Capítulo 8. No, capítulo 3 vamos primero, si nos da tiempo. Romanos 3. Romanos 3:23. Miren lo que dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos. ¿Quiénes son todos? Por cuanto todos pecaron, están, ¿qué dice? Destituidos. Esa palabra destituidos quiere decir que un día estábamos incluidos, porque no te pueden destituir de algo donde nunca estuviste. Estábamos incluidos. Por cuanto todos pecaron, están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Yo quiero que confiese conmigo, gratuitamente. Otra vez, gratuitamente. ¿Qué significa gratuito? Sin costo. ¿Sin costo para quién? Para nosotros, para el que lo recibe. Pero no es sin costo para el que lo da. El Señor Jesucristo te dio la salvación, y la salvación para Él no fue gratuita. La salvación para Él le costó ir a la cruz del Calvario. La salvación le costó el bajar al centro de la tierra, como Él dijo. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A verso 25. A quien Dios puso ¿cómo qué dice? Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cómo somos justificados? Creyendo en que Jesucristo fue puesto para nuestra propiciación. Y cuando Él nos da esa propiciación, entonces Él nos dice, vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio de tu necesidad por mi provisión. Vamos a hacer un intercambio de tus pecados por mi santidad. Vamos a hacer un intercambio de tu intelecto por mi mente. Mire qué tremendo esto. Por eso la Escritura dice que escondiste la cosa de los sabios y los entendidos, los misterios, y la revelaste a los pequeños. Porque hoy en día el enemigo está tratando de probar a toda costa que Dios no existe. Pero a mí me gusta volver, estaba esta mañana nuevamente leyendo en Juan 9, cuando el ciego ve. Cuando el ciego ve.
Mire, un ciego puede negar de que el sol exista, sin embargo se beneficia del sol. Se calienta, tiene cosechas, tiene beneficios por el sol. Y aunque él no lo pueda ver, él podría negar que el sol existe, pero se beneficia del sol. Los científicos, y no los científicos de la ciencia pura, los que utilizan el método científico de experimentación, comprobación, no, los que tienen una filosofía detrás de la ciencia, los que están siendo impactados porque quieren esconder detrás de la ciencia su moralidad. Ese es el problema. El problema no es la ciencia, el problema es la moral que cada uno maneja. Así que llega el momento en que la persona es confrontada en su intelecto y sube a un nuevo nivel. Escúcheme, la fe no es falta de entendimiento, la fe es un entendimiento superior. Porque tienes un entendimiento espiritual y dices cosas como esta: en la cruz Jesucristo limpió mi vida, tengo derecho a ser salvo porque lo reconozco, tengo derecho, como él dijo, a la sanidad, tengo derecho a la redención, porque él dijo, no está bien quitar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Sabe? El pan de los hijos se llama sanidad divina. Él nos lleva a un nuevo nivel y nos dice, ok, vamos a intercambiar tu razonamiento y tu mente por la mía. Y Pablo dice en 1 Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que cuando usted ve a una persona, el médico le dice epilepsia y usted dice, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, fuera. Así que el doctor dice, mire, tiene el oído dañado, tiene el nervio auditivo dañado, y usted llega y dice, espíritu de sordera, en el nombre de Jesús, fuera. Así que le dicen, mira, esta enfermedad es heredada, ya no hay nada que hacer. ¿Se ha dado cuenta que cuando le dicen a las personas que es una enfermedad heredada, casi que le dan el sello de que no se lo puede quitar de encima? Y el Señor Jesucristo dice que cambia tu genética, cambia tu herencia, cambia tus generaciones. Y tú te puedes parar delante de Dios y decirle, Señor, hoy cambio mis generaciones, ni recibo la herencia de mis padres. Hay algunas que usted ya no se las puede quitar, ¿verdad? Ya los colochos ahí los tienen, los ojos ahí los tienen. Pero hay algunas que son espirituales que si usted las puede quitar. Y la Escritura dice, yo hago un intercambio contigo. Aún el razonamiento, aún el intelecto puede ser transformado. Por eso cantábamos y seguiremos cantando, cambiaré mis tristezas, cambiaré mi intelecto. Pero ahí vamos más profundo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, verso 42 en adelante, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿resucita qué? ¿Qué tiene que sembrar usted? Corrupción, el cuerpo. Ahora mire lo que dice el siguiente verso, verso 43. ¿Se siembra en qué? Deshonra, resucita en... Señor, te tengo que dar mi deshonra. Señor, te tengo que intercambiar todo aquello que yo no soy capaz de manejar. Te tengo que dar todo aquello en lo cual yo vivo día a día. Hermano, el intercambio que Dios quiere hacer en nuestra vida es integral. ¿Y saben por qué a veces nosotros cometemos un error? Y uno de los errores que cometemos constantemente es que estamos viendo los medios como meta. Voy a enseñar esto. Y estamos viendo la meta como un medio. La meta es Cristo Jesús. La meta es Dios y su voluntad. La meta es el Padre. Pero miramos a Dios como un medio para alcanzar lo que nosotros asumimos que es una meta cuando en realidad es un medio. Voy a explicarlo mejor. Cuando Dios te da una casa, cuando Dios te da un carro, cuando Dios te da una bendición, todos esos son medios para conocerlo a Él mejor. Pero nosotros en el Evangelio hemos hecho de las bendiciones metas. Y entonces decimos cosas como esta: use la fe para alcanzar la casa. Crea en Dios para alcanzar una mejor posición. Crea en el Señor para que le dé la bendición y la prosperidad. Y se nos olvida que Dios dice que esos son solo medios para alcanzarlo a Él. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. El camino nos lleva a un punto. ¿A dónde nos lleva el camino? Al Padre. ¿Quién es la meta?
el Padre. ¿Y sabe qué queremos hacer? Utilizar al Padre para alcanzar un medio. La casa, el vehículo, el matrimonio, los recursos, son medios, hermano. Son medios para que usted y yo conozcamos al Señor. Lo conocemos como el proveedor, lo conocemos por el que nos enseña, como el Padre. Pero al final, cada una de las cosas que poseemos, cada una de las relaciones que tenemos, incluso el matrimonio no es un fin. El matrimonio es un medio para formar a Cristo. Yo le he dicho esto. Las mujeres, de las mujeres la palabra dice: el que halló esposa, halló el ¿qué? El bien. ¿Y alcanzó qué? La benevolencia, la parte buena de Dios. Así que tener esposa es como tener la parte buena de Dios. Y ahí todas las damas dicen: amén. ¿Está manifestando usted ser la parte buena de Dios? O cuando el marido abre la puerta y solo se oye el grito. ¿Oyen ustedes? ¿Qué se ven aquí? Y el marido dice: no sabe si se tarda otros 10 minutos en entrar. ¿Es usted la parte buena de Dios? El matrimonio es un medio para conocer a Cristo Jesús. Por eso la plenitud la llevamos al matrimonio, no la traemos del matrimonio, no la tomamos del matrimonio. La provisión, la prosperidad que Dios ponga en sus manos simplemente es un medio. No podemos cambiar los medios por el objetivo final. La meta final es Cristo Jesús en su vida. La meta final es Cristo Jesús en su vida. Y Dios nos dice esta mañana: yo quiero intercambiar vidas. Y por último el Señor nos dice: yo quiero intercambiar naturaleza. Por eso el apóstol Pedro dice que para que seamos participantes de la naturaleza divina, escúcheme, ¿qué es eso de naturaleza? Le voy a explicar. Naturaleza es como esto que está viviendo usted en esta hora. Su estómago empieza a decirle: ya son las 12:15. ¿Verdad que sí? Empieza a movilizarse y le empieza a decir su estómago: ya es tiempo de que el pastor termine. Y usted dice pastor y se recuerda: tacos al pastor. Y empieza todo a movilizarse por ahí adentro. Y usted, su naturaleza le empieza a decir lo que usted necesita. A ver, los que han tenido sueño ahorita en el tiempo que estamos hablando, tuvieron sueño ¿sabe por qué tuvieron sueño? Por naturaleza. Tal vez está cansado y entonces lo que empieza a hacer el cuerpo es decirle: aproveche la prédica para descansar. Usted vino consciente de que tenía que recibir algo de Dios, pero su naturaleza le pide descanso. A ninguno de nosotros se nos olvida dormir. ¿A cuántos se les ha olvidado dormir? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la naturaleza se lo demanda, la naturaleza se lo pide. ¿Usted se ha dado cuenta cómo los niños empiezan a hablar? ¿Y por qué empiezan a hablar? Por naturaleza. Hasta el acento agarran, hermano. Usted va a cualquier país y mira a los niños hablando ya raro. ¿Por qué? Por naturaleza. Por naturaleza. La naturaleza quiere comunicarse. La naturaleza es comer. La naturaleza es dormir. Por cierto, un escritor dijo: la naturaleza ha puesto un punto de satisfacción en cada una de las necesidades que tenemos que cubrir. Porque ¿cuántos saben que dormir es agradable? Amén. ¿Comer es agradable? Y aunque los adolescentes no lo crean, ¿bañarse es agradable? De hecho, han comprobado que una de las mayores satisfacciones del hombre es sentirse limpio. Sentirse limpio. ¿Qué otra necesidad hay en usted? Ser amado y amar. ¿No es agradable? ¿No es agradable cuando usted está por ahí y de pronto le pasan dando su abracito y su besito y le dicen: te amo, mi amor, mira, color? ¿Sí? ¿Verdad que cada uno de nosotros tenemos una forma en la que nos llaman y nos dicen y sentimos agradable nuestro nombre? Porque es una necesidad. Ahora Dios dice: esa necesidad la voy a trasladar porque es por naturaleza y te voy a dar mi naturaleza. Y yo quiero explicarte que la naturaleza de Dios es santidad. Yo quiero explicarte que la naturaleza de Dios es comunión con el Padre. Yo quiero explicarte que la naturaleza de Él es mantenerse en adoración. Yo quiero explicarte que la naturaleza de Él es dar. Es parte de su naturaleza. La naturaleza del hombre es acaparar, es guardar, es esconder. La naturaleza de Dios es dar. La naturaleza de Dios es amar. La naturaleza del enemigo es odiar. La naturaleza de Dios nos impulsa. Así que Dios dice: ¿sabes qué? Dame tu naturaleza y yo te doy la mía.
porque por medio de la naturaleza de Dios alcanzamos preciosas y grandísimas promesas. Óigame, preciosas y grandísimas